charla número 9 de las murallas de Madrid. Seguimos la M40 y ahora vamos del Estadio Metropolitano, que habíamos llegado en la lección anterior, pero que no lo habíamos tratado, hasta la carretera Vicálvaro, y trataremos al final de esta charla el estadio, el edificio del estadio. Como vemos, la M40 la hemos ido siguiendo a través de los barrios de Hortaleza, de Canillas, de Canillejas. Cruzamos la A2, donde no había un enlace, porque el enlace se producía un poco más al sur, ya que aquí no había sitio para ese enlace, se producía aquí a través de la M14. También ahí enlazaba la M21, que es una especie de variante de la A2, y llegábamos a este punto magistral de Madrid, donde un gran monumento limita la ciudad de Madrid. Y aquí tenemos la M40 que va dibujando ese Madrid de los 50 y de los 60 y de los nuevos ensanches ya de la democracia que envuelven, por así decir, los antiguos barrios. Como vemos, aquí la M40 dibuja perfectamente un círculo de Madrid, pero luego se va a dirigir de nuevo hacia el sur. Este es el tramo que vamos a estudiar. Habíamos llegado a este nudo y vamos a seguirlo hasta la carretera Avenida Canillejas a Vicálvaro, antiguo camino a Vicálvaro. Va a ser un punto del M40 al que no estamos acostumbrados, porque a un lado vamos a tener el Madrid ya edificado, con este gran monumento, y sin embargo al otro lado aún tenemos un Madrid rústico, rural, virgen, por así decir, cosa que no había sucedido hasta ahora en el M40. Siempre al otro lado teníamos o edificios empresariales o grandes dotaciones. Aquí es un caso singular y nos queda esta maravillosa reserva para el futuro de Madrid. Bueno, este es el barrio que vamos a rodear. Como veis, está formado por una zona de lo que era la zona de Canillejas y Rosas, la zona de los años 50, 60, 70, y luego ya una zona de los ensanches de la democracia, estos grandes ensanches que tiene Madrid, que envuelve, como veis, envuelve también el barrio de San Blas. Entonces lo vamos a recorrer desde este punto. Aquí vemos como mirando hacia el sur, ahí vemos ya el estadio metropolitano. Aquí habíamos subido a una cota muy alta. Siempre habíamos dicho por qué la M40 no siguió al ferrocarril y subió por una vaguada por la cual subió el ferrocarril, con lo cual habría dado a Madrid un margen mucho más de espacio. Pero bueno, aquí vemos lo importante que es este nudo, por ahí ya vemos que marca hacia Zaragoza y también hacia el aeropuerto. Este es el nudo que ahora, como veremos, se está reformando por la intensidad de tráfico que viene desde el aeropuerto, desde Zaragoza, y que se dirige hacia el sur. Y aquí, como veis, ya marca la Feria de Madrid, que es el siguiente gran monumento después del estadio, y también la R2 y la A1, la 6. Bueno, estas son esas rotondas que son muy importantes, son muy parecidas, las dos que vamos a tratar hoy, que de cierta manera enlazan una con Coslada y la otra con Vicálvaro, es decir, los municipios que rodeaban Madrid por el, podríamos decir, sur-sureste. Aquí lo vemos desde encima de ellas, ahí vemos el gran monumento del Metropolitano, sobre esta meseta que la M40 cortó. Por eso decimos que si hubiese envuelto la M40 más, tendríamos aquí un espacio enorme para la expansión de Madrid. Quizá el estadio podría haber ido ya a ese otro extremo. Pero bueno, aquí lo tenemos con el tráfico de la M40 y una de las salidas ya hacia nuestro barrio. Y aquí tenemos en la otra dirección. Como veis, estamos en una parte alta donde aún existe un pequeño descenso, donde aparecen colinas que vamos a ver cómo la M40 las va cortando. Y allí, a lo lejos, vemos la siguiente rotonda que trataremos. Y aquí vemos los nuevos barrios que han rodeado por aquí Madrid. Veis, seguimos, vamos por este carril porque tenemos más luz. Y ahí vemos los cortes tremendos que se están produciendo. Esto nos da muchísima pena porque este barrio tenía un margen hasta la M40, un margen de arbolado que en cierta manera lo aleja del sonido, permite, por así decir, una distancia, permite unos parques. Todo eso va a ser destruido por la ampliación que se está haciendo de esta M40 en su enlace con la M14 y con la alternativa de la A2. Creemos que es un error. Ahora lo vamos a ver. Fijaros qué corte tremendo del paisaje madrileño, qué brutalidad. Entonces vamos a ver realmente cuál es el motivo. Dicen que es el tráfico del aeropuerto junto al de la A2 que colapsa esta zona de la M40, que también en secreto parece que es la llegada al estadio metropolitano los días de partido. No lo sé, pero da la impresión que no merece la pena ver este pobre barrio, que tenía una distancia a la M40, pues va a quedar reducida prácticamente a la mitad. Va a perder todas las posibilidades de parque que tenía en el borde.
nos parece un gravísimo error. Estamos seguros de que se podría haber resuelto ese problema de muchas otras maneras, llevando ese tráfico del M14 por otro punto, no sé, reestudiando el nudo. Nos parece asombroso que se haya actuado así, porque afecta al urbanismo de toda la ciudad. Es decir, una cosa es que este barrio creciese con este colchón, por así decir, hasta una gran vía de tráfico, y otra es que ese colchón ahora se lo reduzcan a la mitad, sin ninguna protesta de este pobre barrio. ¿Y realmente qué va a resolver? Sabemos que cuantas más autopistas se hacen, todas ellas siempre se colapsan. Es decir, que a veces es cuestión de buscar alternativas, porque no pensamos que este nudo de la M40 tenga que estar más colapsado que los nudos del sur. En fin. Bueno, aquí vemos esa explanada que aún tiene Madrid. No sabemos qué planea el planeamiento de Madrid, si planea grandes reservas verdes o si planea áreas de futura expansión, pero realmente es un espacio excepcional porque es alto, está muy bien orientado, es diáfano, está alto sobre el jarama, es un lugar privilegiado. Ahí vemos cómo vamos viendo ya el barrio, estos nuevos barrios de Rosas. Y fijaros el muro de contención que se está realizando, un muro brutal, para ganar esos 2 carriles, esos 3 carriles que van a ganar a la M40, para duplicar en cierta manera la M40 con ese carril de acceso a los barrios. Nos da muchísima pena, la verdad, porque se ha impedido todas las posibilidades que había aquí de haber creado un parque de borde de Madrid. Y seguimos con ese muro tremendo. Aquí vemos cómo las líneas de alta tensión se van transformando, van pasando a estar soterradas, indicio de que aquí estamos llegando ya ante Madrid. Es un contraste muy curioso. Ahí tenemos un edificio que se agradece, un gran edificio, por así decir, tecnológico, pero que supone empleo. Es un concesionario de Volkswagen que viene muy bien en un barrio, porque veremos que este ensanche, que es un ensanche muy interesante, sin embargo, carece de edificios de empleo, carece de edificios de oficinas, de empresas, carece incluso de un gran centro comercial. Y son una de las carencias que tiene este ensanche de Madrid. Ahí vemos cómo sigue la destrucción de todo este territorio, todo este borde. Podría haber sido un borde fantástico para este barrio. Ahí vemos la llegada de este bulevar en diagonal, que es donde el barrio gira, un edificio ahí también muy interesante. Fijaros que como ha mirado hacia el paisaje, con una actitud muy, muy bonita, ¿no? De escalonarse. Sabemos lo difícil que es luego resolver esas viviendas, pero bueno, se ve que lo han resuelto. Y aquí tenemos este gigantesco muro que sigue apareciendo aquí. Ahí vemos el edificio de la Volkswagen que hemos visto. Y bueno, aquí vemos que esa rotonda que habíamos dejado era esencialmente la rotonda del enlace con Coslada. Como vemos, toda esta zona aún está sin tratar, aún pasan líneas de alta tensión al otro lado, porque está claro que este borde de Madrid se está configurando aún ahora. Bueno, y aquí vemos como es un territorio muy valioso. Está esa laguna de Ambroz, hay vegetación que indica humedad en el suelo. Bueno, nos parece una meseta muy, muy, muy bonita. Ahí vemos como existía aquí mucha más vegetación en este borde y vemos que sigue esta muralla, nunca mejor dicho, esta muralla de hormigón que está rodeando este borde de Madrid. Aquí pasamos y aquí ya vemos que ya nos avisan de la salida a la carretera Vicálvaro, ya nos avisan de aquella siguiente rotonda que está sobre la M40, donde acabamos nuestro recorrido hoy. Bueno, aquí vemos cómo va cambiando la tipología, aparecen las adosadas que van teniendo una avenida y un paseo. Y bueno, esto no podemos dejar de lamentar la pérdida de todo este territorio para el borde de la ciudad. Además, fijaros los cortes que va produciendo la M40. Bueno, todo esto tiene solución, por supuesto. Llegará el día en que lo veremos, en que estos carriles que se están creando se desmontarán y volveremos a recuperar el paisaje con un parque de este borde de Madrid. Siempre hay alternativas antes que ampliar los carriles de una autovía. Siempre hay. A veces es un nudo que está resuelto de otra manera, a veces es simplemente un cartel que desvía el tráfico por otra dirección, pero esto nos parece la peor de las soluciones.
Y ahí vamos llegando ya a la última rotonda. Fijaros, ahí está la laguna de Ambroz, como es un territorio que aún tiene la poesía del viejo paisaje de Madrid, pero ya muy, muy alterado por las llegadas de todos los elementos que aparecen a los bordes de la ciudad. Aquí tenemos otro día más soleado, el año 23, y ahí tenemos esa última rotonda que nos lleva ya hacia la carretera de Vicálvaro, donde acabamos de momento el recorrido por la M40. ¿Veis? Aquí tenemos la salida y aquí tenemos la llegada de ese gran bulevar, que es donde acabaremos hoy la charla, ese gran bulevar que, por así decir, es intermedio en todo el barrio de Rosas San Blas, de todo ese gran ensanche de Madrid. Ahí vemos ya hacia ese puente, muy bonito, hacia ese parque que se ha creado al otro lado de la M40, y allí a lo lejos ya tenemos la R3, la llegada de la R3. Es decir, hemos hecho este pequeño recorrido y hoy vamos a recorrer este barrio que, como veis, tenía una serie de construcciones desde los años 40, 50, era un poco el borde de Canillejas y ya la zona de Rosas, de aquí San Blas. Entonces vamos a hacer el recorrido de este ensanche y al final volveremos al Estadio Metropolitano. Partiremos de aquí y vamos a hacer primero el recorrido. Fijaros que aquí hay un borde, una calle de borde, creo que es la avenida Niza, entre el barrio que aquí había, que como veis es un barrio de los 60, 50, 70, y el nuevo barrio, que ya son estos ensanches, llamo yo, de la democracia, porque cambia totalmente la tipología del urbanismo. Este es un urbanismo de bloque, de espacios un tanto indefinidos, de torres, de bloque 25, con patios internos, y este es el urbanismo de la democracia, que es un urbanismo más burgués. De cierta manera, es un pequeño paso atrás, porque vuelve a los ensanches del siglo XIX, pero que sí que logra crear una ciudad alineada, ordenada, en que el patio de manzanas suelen tener sus piscinas, cambia mucho la tipología. La vivienda es una vivienda pasante, aquí suelen ser viviendas a veces con pequeños patios internos, cambia radicalmente. Fue una vuelta al urbanismo tradicional que se produce en todo el mundo, no solo en España. En España coincide con la llegada de la democracia y con una arquitectura, hay que decirlo, de peor calidad que la que se había hecho en estos años, donde había más experimentación, donde la torre también permitía unas arquitecturas más diáfanas, con 3 orientaciones por vivienda, mientras que aquí se va a algo, por un lado moderno, porque es una vivienda pasante, pero por otro lado en una configuración mucho más antigua. Hay quien ha dicho que estos ensanches no tienen sentido en estos siglos que vivimos, porque hablaban de una sociedad burguesa, con comercio, con talleres en planta baja, talleres que están ahora prohibidos. Pero bueno, la verdad es que sí que crean una ciudad muy ordenada frente al cierto caos que significaba esta otra ciudad. Lo vamos a ver enseguida. Esto quería que vierais IGN, comparador de mapas, para el que quiera entrar en Internet, y aquí puede entrar en este plano, que es el plano más bonito de toda España de finales del siglo XIX. Fijaros, aquí tenemos Canillejas, este era el borde de Canillejas, por aquí, por así decir, acaba, viene la avenida de Arcentales. Aquí tenemos Coslada, este es el ferrocarril que ha hecho, y como veis nuestra ronda está pasando, pues lo vamos a ver por aquí más o menos. Aquí tenemos la carretera Vicálvaro y esta es la calle de Alcalá, que la vimos en las lecciones anteriores. Aquí tenemos el arroyo Abroñigal. Bueno, fijaros Vicálvaro qué importante era, porque prácticamente ahora lo vamos a ver, llegaba hasta el Jarama, entraba aquí separando Coslada y Canillejas, eran territorios. Y como veis son todo campos de cereal, algún viñedo y muchos caminos. Luego hablaremos de un camino viejo que aparece aquí. ¿Veis? Aquí tenemos Vicálvaro, quería que vierais que fijaros, llega casi hasta el Jarama. Probablemente el Jarama en algún momento vino por aquí, por el límite del actual que aquí aparecía para Vicálvaro. Aquí tenemos Rivas de Jarama, que luego se unió hacia Madrid. Tenemos la villa de Vallecas. Y bueno, y fijaros que llegaba hasta la calle de Alcalá, Vicálvaro. Ya veis que era un término bastante poderoso. Este era el ferrocarril, este es el recorrido que yo creo, en mi opinión, que tenía que haber seguido la M40, en vez de haber optado por pasar por el medio. Bueno, y aquí vemos, para que veáis un poco, Coslada, San Fernando, como saltaba el Jarama,
y el paso del Jarama, que ahora vamos a ver. Había una gran duda, que era siempre que por qué la calle de Alcalá había subido, ya veis, aquí cruza Broñigal, pero sube hasta esta zona de Tarrio, una zona muy alta, para luego bajar hacia Canillejas. Aquí parece que el camino original se marchaba hacia la Alameda de Osuna, es decir, que iba a Barajas, es decir, que no iba hacia Alcalá de Henares. Por eso está este quiebro extraño, rarísimo. Fijaros que la cañada parece que saltaba este arroyo y luego lo volvía a saltar. Entonces siempre nos da la impresión que este camino de Alcalá era un camino extraño. Está aquí el puente, está claro, quizá aquí había un vado, porque ya veis que aquí viene, también lo veremos, llega una cañada, pero siempre pensamos si no habría un camino que no subiese a estas cotas y que llegase a este punto, a este vado, por otro punto. Fijaros, lo vamos a mostrar aquí. Fijaros, esta es la calle que es la calle de Alcalá. ¿De acuerdo? Va a la puerta de Alcalá y ahí ya subía la venta del Espíritu Santo, bajaba al arroyo Broñigal. Fijaros que ahora, en vez de ir por los arroyos, por las vaguadas de los arroyos, sube hasta esta zona de Tarrio a cotas muy altas, casi a la cota 700, 699, y aquí desciende hacia Canillejas. Nos parecía muy extraño esto y veíamos, pensamos, ¿por qué no se fue, por ejemplo, por estas zonas que hay arroyos, que hay vaguadas? Y efectivamente aquí había un camino, fijaros como, por ejemplo, la carrera de San Jerónimo quedó truncada por el Parque del Retiro, el Parque del Rey, y quedó, en cierta manera, estos caminos quedaron truncados. Pero vuelve a aparecer aquí el camino a Vicálvaro y a Coslada, que cruza Broñigal un poquito más abajo, y luego, como veis, aprovecha estos arroyos para subir a estas cotas, que siguen siendo cotas también altas, pero en cierta manera nos parece que es un camino más sencillo. Aquí viene el camino viejo de Madrid hacia Coslada. No sé, sospechamos que en vez de haber subido a estas cotas, era más lógico haber venido por aquí. El nombre de camino viejo es siempre muy indicativo. Y aquí lo vemos, ¿veis? En vez de haber ido por esta vaguada, que también es verdad que sí que llegaba a este arroyo que va hacia el Jarama, nos da la impresión que aquí hay caminos muy antiguos, este camino, por ejemplo, y fijaros, está la ermita de San Cristóbal. Cuando esté una ermita de San Cristóbal indica siempre caminos muy antiguos. Y fijaros que este camino va por otra vaguada, más al sur, no por esta, y se dirige también hacia, ¿veis? Camino Romero, hacia el mismo vado del río al que va a llegar la calle de Alcalá. No sé por qué sospechamos que quizá hubo caminos alternativos a este trazado tan extraño de la calle de Alcalá para saltar el Jarama. Bueno, aquí queremos ya comparar cómo en lo que aparece en este plano 1.50.000, fijaros que el borde de Canillejas era un borde que, como veis, viene por aquí, es esta parte más cercana a la avenida Arcentales de barrio pertenece a Canillejas, y el otro, como habéis visto, correspondía ya a Coslada, a Vicálvaro. Aquí vemos cómo viene la M40, como veis vendría casi en paralelo al límite de Canillejas, pero más al sur, hasta llegar casi a este camino viejo de Madrid a Coslada, en que casi la M40 sigue paralela a ese camino. Aquí lo vemos. Este es el plano 25.000, que es un plano muy bonito, ya más detallado, ya es de los años 70, donde, como vemos, es ese Madrid anterior a la democracia, con sus barrios, sus ensanches y todo el barrio de San Blas, y cómo teníamos aquí todas estas urbanizaciones y este gran vacío, que es el que, como veis, ha rodeado este gran ensanche de Rosas. ¿Veis? Se ve muy bien por donde vino la M40, y cómo bordeó casi siguiendo este viejo camino. Es el trazado que hace. Entonces, toda esta zona ha tenido este amurallamiento de este gran ensanche, que es el que vamos a ver. Bien, vamos a empezar en este eje del estadio, un estadio perfectamente situado en el eje entre los dos barrios que separa la avenida Centales. Aquí tenemos este frente, fijaros que es una pena que no han sabido responder estas manzanas del barrio de Rosas a la gran plaza que se estaba formando aquí, esta gran rotonda. Están indecisas ante un espacio que iba a ser un espacio fascinante.
Esta es la calle principal de Sant Sanche de Rosas, que luego seguiremos, y aquí tenemos la otra calle que separaba, ¿veis? Esta otra calle separaba ese primitivo barrio de los 60 del nuevo barrio de Rosas, que la seguiremos ahora también. Esta es la avenida Arcentales, una bellísima avenida que no es que separe Canillejas, realmente está dentro de Canillejas, pero como está en el punto más alto, separa un Canillejas del otro, del nuevo barrio de Rosas. Es una gran dotación. Entonces nos vamos a meter por esta vía, que es la frontera, como veis, entre el nuevo ensanche de Rosas y las viejas construcciones de los años 60 y 50. ¿Veis? Aquí se ve perfectamente la frontera. Las manzanas del nuevo urbanismo y los bloques, las torres y los bloques de patio interior de 25 metros de profundidad. Aquí es una zona, una tierra de nadie, donde está esta área de gran dotación, y ahí vemos los grandes lienzos de las manzanas del nuevo urbanismo, y aquí vemos aparecer el urbanismo de los 60. Fijaros que hay algo atractivo en los dos esquemas. En este esquema hay una mayor libertad en las plantas, porque tienen mayor orientaciones, tienen 3 orientaciones por vivienda, son bloques aislados, con lo cual no forman avenidas, no forman ciudad, no forman plazas. Tienen torres, con lo cual da una visión como una ciudad muy cosmopolita, cambian mucho la escala. Al final es una escala de gran ciudad y de gran ciudad con libertad, mientras que esta es una ciudad mucho más comedida, mucho más amable, quizá con menos sorpresas, quizá menos apasionante que la que podía ser esta, pero a la vez mucho más ordenada. ¿Veis? Aquí se ve, bueno, es una situación intermedia, porque aquí vemos los bloques que aparecen bloques en H, otros sí que forman avenida. Cuando esta ciudad realmente forma alineaciones es una ciudad muy hermosa, porque es una ciudad muy variada, muy rica, donde aparecen bloques largos y torres. Es más rica, por así decir, que esta otra, pero cuando no forma ciudad realmente es una sensación de desorden, ¿no? Bueno, aquí vemos, este es el bloque, los bloques. Fijaros, cuando forma ciudad es una ciudad estupenda porque realmente era una arquitectura, hay que decirlo, a mí me parece una arquitectura mucho mejor, la arquitectura de estos años 60, 70, me parece mucho mejor que la arquitectura que se hizo después. Una arquitectura muy bien proporcionada, con unos conceptos de bloque de ladrillo de donde emergen volando las terrazas, con a veces huecos mucho más grandes que los que se hicieron luego en la democracia, pero ya lo veremos. Fijaros, aquí tenemos la otra arquitectura y el otro urbanismo. Urbanismo de manzanas, que tiene el criterio de tener más altura hacia las grandes avenidas que hacia las laterales. Pero como veis, esta sensación que quieren darle como un remate, no sé, es una arquitectura de menos claridad que la otra. Fijaros, yo es que las comparo y realmente esta me parece, fijaros qué ventanas, ¿no? Son ventanas amplísimas, muy generosas, la proporción es muy bonita del bloque. Aquí, bueno, este no está nada mal, ¿no? Pero este intento de crear una cornisa, no sé, es como si se hubiera perdido la seguridad en la arquitectura. Ahí vemos esas orgullosas torres que aparecen en contraste con los bloques largos. Bueno, es un urbanismo que yo siempre lo consideré muy desordenado, pero que me parece que tiene muchísimos valores. Bueno, aquí lo vemos muy bien, fijaros. ¿Veis? Están llegando las grandes manzanas y aparecen los bloques de 25, llamo el 25 porque son bloques donde hay siempre, son bloques en H unidos que forman estos patios que eran un poco insufribles, porque había siempre un dormitorio o dos, la cocina que daban a este patio, también la caja de escaleras. Se ahorraba mucho porque la caja de escaleras atendía a 4 viviendas, lo cual supone mucho ahorro para los vecinos de gastos de comunidad, mientras que aquí la caja de escaleras de ascensor atiende a solo 2 viviendas. Este era un bloque muy económico porque reducía la fachada a la mitad, como veis, pero tenía el inconveniente de que tenía estas piezas interiores, mientras que estas manzanas todo es exterior, o a la calle o a estos grandes patios. Es decir, que había sus virtudes y sus errores también en un otro. Aquí vemos este urbanismo de los 60, como veis, más desordenado, pero bueno, que producía una sensación a veces de libertad, contraste entre las torres y los cuerpos bajos, frente a este urbanismo mucho más armónico, mucho más ordenado, con que crea avenidas. Es curioso cómo al final del siglo XX se volvió a este urbanismo de los ensanches de la burguesía y se olvidó el urbanismo del movimiento moderno, que era este. Bueno, aquí vamos viendo de nuevo ese contraste. ¿Veis las manzanas que aparecen
cuando la arquitectura es bonita, las manzanas también son muy bonitas. La ciudad que generan es muy hermosa. Y aquí vemos la secuencia de lienzos y torres. Aquí vemos ya uno de los grandes bulevares de ese barrio de Rosas, que es maravilloso en cuanto a sus zonas verdes y la amplitud de esas zonas verdes que tiene. Bueno, aquí vamos llegando de nuevo a ese contraste. Claro, aquí hay un bloque, bueno, tiene más sensación de horizontalidad y eso lo hace más elegante. Y aquí vemos la secuencia de esas gigantescas torres que al final tenían, como veis, salón, 3 habitaciones, cocina, tendedero. Funcionaban realmente muy bien porque tenían prácticamente casi 3 orientaciones. Entonces son viviendas muy luminosas, pero que generan a sus pies un ámbito un poco desordenado, no tiene carácter de ciudad. Bueno, ya eso ya todos lo sabéis, ¿no? Aquí lo bueno que tiene este barrio es que tiene locales en planta baja y eso es buenísimo. Aquí las dotaciones, que son las que puntúan un poco el barrio, si no sería más monótono, un barrio de manzanas. Ahí vemos las manzanas, otra gran dotación y ahí vemos aparecer el barrio de manzanas del nuevo barrio de Rosas. Y estamos llegando a este punto, en el contraste entre el urbanismo moderno y las grandes manzanas, que tienen aquí una enorme dotación. Y llegamos al Boulevard Diagonal, que es el que marca un poco la inflexión de este barrio, donde aquí, como veis, aparecen unas manzanas ya de este nuevo urbanismo, que se entremezcla con el urbanismo de los 60. Aquí vemos que se produce un choque de tipologías y lo vamos a seguir. Aquí tenemos este me parece maravilloso estos grandes parques rodeados de la ciudad. Me parece una ciudad fantástica. Además tiene una escala muy bonita, ya lo veis, ¿no? Es fantástico estos espacios. Es uno de los barrios donde los espacios verdes están más conseguidos. Acaba en esta gran rotonda y luego sigue. Aquí, como veis, ya no tenemos el barrio de los 60 a otro lado, sino que ya es nuestro barrio. Aparece una gran dotación. Fijaros, aquí aparece por detrás esa ordenación de los 60, que como veis eran viviendas muy interesantes. Y aquí aparece nuestro nuevo urbanismo de manzanas, con piezas, estas son piezas muy interesantes, ya veis, con grandes ventanales. Es lo que yo pido en una vivienda, grandes ventanales, por favor. Aquí tenemos esta avenida que ya está acompañada a los dos lados. Aquí sí que se nota algo de los posibles fallos de este urbanismo, lo veremos luego en su avenida principal, que es quizá esa falta de proporción de escala urbana con los entrepisos, con las plantas bajas que tiene el urbanismo de los 60, que aquí no se da. En ese caso, cuando la arquitectura no responde bien, pues es verdad que se producen calles un tanto monótonas, ¿veis? Esta sensación de no estar bien proporcionado a planta baja porque está faltando el entrepiso, está faltando... a veces quizá es también el arbolado, que las aceras aquí no son muy generosas. ¿Veis? Da la impresión que no son avenidas tan vitales como las del otro barrio. Y aquí llegamos ya al final, a donde acabamos hoy, que es esta gran avenida, este otro gran bulevar. Fijaros que tenemos 3 grandes bulevares. Uno es diagonal y luego el barrio sigue. Entonces hemos venido por aquí y ahora vamos a seguir ahora por la avenida Arcentales para venir al borde de esta avenida y ver ya esta frontera entre esos dos barrios. Y luego vendremos al eje del barrio de Rosas. Bueno, una cosa que quería mostraros es lo importante que es, fijaros, aquí tenemos el metro Las Musas, tenemos el metro de Estadio Metropolitano, tenemos el metro de Rosas, tenemos el metro San Blas, y quería que vierais, fijaros, este es nuestro barrio, ¿ves? Y tenemos una línea importantísima, la línea 2. La línea 2 es una de las líneas de metro más importantes, porque sigue, por así decir, como veis, en parte la calle de Alcalá, sigue Goya, va hacia el corazón de la ciudad, pasa por Sol y luego sube hacia Cuatro Caminos. Una línea importantísima. Y tiene la suerte este barrio de que la línea 2 la ha atrapado todo este ensanche de Rosas maravillosamente. Lo cierto es que esta línea 2, fijaros que acaba aquí, es una línea que perfectamente podría subir hacia Torrearias y empezar a atender a todos estos barrios en la zona de Avenida de los Andes,
toda esta zona, Avenida Machu Picchu, toda esta zona podría ser incorporada en una gran rotonda que hiciese la línea 2. Y luego tenemos la línea 7, que como veis ha llegado hasta, venía a San Blas, es una línea un poco más norte de Madrid, que va de Canal, Alonso Cano, Gregorio Marañón, Cartagena, una línea más norte respecto al casco viejo de Madrid, pero que ha continuado hasta llegar a atender a Coslada y San Fernando de Henares. Es decir, es una línea que ha saltado ya, por así decir, ha escapado ya del municipio y prácticamente llega hasta el Jarama. Y que ha pasado por el Estadio Metropolitano. Tiene este barrio la suerte, por tanto, de tener nada más y nada menos que 2 líneas de metro con un futuro tremendo. Esta es la avenida Arcentales, vamos a ir, ahí vemos el gran estadio. Este paso que yo creo que ya no sería necesario, porque ya es una avenida totalmente urbanizada. La gran dotación, fijaros qué bonita esta avenida. Es verdad que la escala de estas manzanas es muy bonita, estas manzanas forman parte de este nuevo ensanche, y aquí tenemos el barrio de Canillejas. Fijaros qué avenida de Arcentales más interesante. Es verdad que también la arquitectura de una escala muy bonita, y ahí fijaros se asoma ya hacia el nuevo barrio, a los barrios de San Blas. Esta la seguiremos en la lección siguiente. ¿Veis? Aquí veníamos desde la zona del cuartel, recordáis, la vimos en la lección anterior, y estas manzanas tan interesantes de Canillejas. Y esto es lo que apunta en esta frontera, vamos por esta avenida de Canillejas a Vicálvaro, que es la que vamos a recorrer. Estamos aquí aparece esta urbanización, estas plantas tan orgánicas, que va en el corazón de este urbanismo de los 60. Bueno, fijaros que aquí tenemos unas primeras manzanas preciosas, es una arquitectura con muchísimo cariño, fijaros como los núcleos de ascensores, las pérgolas, el juego de las terrazas. Bueno, me parece una arquitectura fantástica. Al lado tenemos dotaciones, ¿veis? Me parece una arquitectura hecha con mucho cariño y es de agradecer, ennoblece. Parece que uno vive en un palacio, es verdad, también las ventanas podían ser un poco más generosas en el salón, ¿no? Pero... Y fijaros que aquí ya vamos entre este otro que lo veremos, San Blas, lo veremos en la siguiente lección, con este urbanismo un poco masivo, y aquí viene el que acabamos de ver antes, que es el urbanismo de torres y bloques, que es el urbanismo moderno. Es por tanto una avenida que discurre toda ella entre barrios de los 60, 70. Bueno, esto es fijaros ya por las barandillas, se ve que ya es una arquitectura posterior, pero sigue modelos un poco orgánicos, demasiado masivos. ¿Veis? Y este es el urbanismo de los 60, con las torres, que realmente son viviendas siempre muy buenas, con todo exterior, y con los cuerpos bajos, pero que es verdad que generan un urbanismo un tanto confuso, no tiene avenidas, por así decir, a la vez da la impresión de mayor libertad. Seguimos esa avenida, fijaros qué contraste fijaros que esto es un poquito posterior, pero es una planta que podía ser de la misma época que estas, ¿no? Estos son los bloques que son como bloques en H, que cuando se unen forman esos patios internos, y ahí nos dirigimos hacia los bulevares. Aquí vemos como había una colina donde se hicieron estas viviendas. Bueno, es ese urbanismo de los 60, pero que son viviendas muy interesantes, aunque a veces son pequeñas. Estamos girando aquí, ya veis. Tenemos esta colina y nos dirigimos por esta avenida hacia esta rotonda que era donde habíamos acabado el recorrido. ¿Veis? Aquí tenemos otro grupo de casas. Son como grupos de casas en H, pero con una planta muy bonita. Fijaros que ha girado para adaptarse en cierta manera a la planta, con salones, y que al otro lado tiene los tendederos. Es decir, es una vivienda que tiene 1, 2, 3, casi 4 orientaciones. ¿Veis? Aquí tenemos el núcleo de caja de ascensores para 4 viviendas. Unas tienen este torreón, otras tienen este otro torreón, otras tienen este torreón. Es decir, que al final son viviendas muy ricas de orientaciones. Aquí tenemos el típico bloque en H. Seguimos subiendo un poco. Aquí tenemos el bloque en H que unido forman bloques 25. La gasolinera, que curiosamente estos barrios se enriquecen muchísimo con las áreas de dotaciones. Fijaros qué dotación tan bonita, este instituto. Precioso, es un edificio fantástico. Apenas que esté como muy descuidado el área de
ya veis, de la gasolinera, y hay un área dotacional enorme aquí, que es lo que un poco salva estos barrios, porque estos barrios solo residenciales realmente les faltaría elementos de interés, porque fijaros que no hay empleo, no hemos encontrado edificios de oficinas, y es un fallo de este barrio de Rosas San Blas. Aquí tenemos otra gasolinera al otro lado y ya vamos dirigiéndonos hacia... Aquí ya aparecen manzanas que son de este nuevo urbanismo. ¿Veis? Estamos en este punto donde habíamos llegado antes. Aquí hay una manzana un poco intermedia entre los dos urbanismos y aquí acaba, por así decir, ese urbanismo de los 60 de bloques aislados. ¿Veis? Y llegamos ya ante este último bulevar, que es ya esta avenida. Allí vemos lo que veremos en la siguiente lección, todas estas torres del barrio de San Blas. Y aquí vemos seguir las manzanas del barrio de Rosas San Blas, que siguen hacia allá, que lo veremos en la siguiente lección. Aquí tenemos por donde acabábamos de venir antes, por este eje, que como veis es un urbanismo mucho más sereno y mucho más ordenado. Y aquí tenemos este parque cortado por la avenida que conduce a esa rotonda que habíamos visto antes, de estos maravillosos parques del barrio. ¿Veis? Estamos aquí. Y ahora vamos a ir ya por la última calle, por la calle realmente que define este nuevo urbanismo, que es esta calle, que como veis en toda ella discurre entre manzanas. ¿Veis? Esto es lo que os decía, que este urbanismo es mucho más ordenado, pero a veces puede ser más monótono, sobre todo si no tiene bien proporcionadas la escala entre planta baja, entre pisos. ¿Veis? Es una arquitectura que no es como si no asumiera que está dentro de una gran ciudad, cosa que en el otro urbanismo, las grandes torres, hablan de una gran escala. ¿Veis? Esto quizá es más pobre la urbanización, no lo sé. ¿Veis? Son calles aparentemente más monótonas. Influye mucho la arquitectura, es verdad. También el comercio, bueno, la idea de los porches. Como veis, es un urbanismo correctísimo. Quizá la arquitectura es la que no le ayuda tanto, ¿no? Una arquitectura que no tiene muchos gestos hacia arriba. Hemos visto en otras casas que parecía que eran menos altas porque los últimos pisos se retranqueaban un poquito. Y sin embargo es un barrio urbanísticamente espléndido. Aquí tenemos esta gran dotación donde mira ya hacia el sur. Aquí tenemos arquitecturas que están tratando de jugar un poco más. Pero veis, son calles que pudiendo ser una gran avenida, porque al final esta es la avenida casi central del barrio, algo les está fallando quizá asumir esa escala de gran ciudad que se marca a veces marcando este piso un poco diferente a los demás. Muchos han recurrido a esta idea que a mí me parece un error gravísimo, esta idea como de un alero, me parece un error porque hace que la calle parezca más estrecha. Esto, por supuesto, cuando se llega a los grandes bulevares, la situación mejora muchísimo. Ahí también aparece ese juego de dos escalas, que es un juego bonito. Pero como veis, siempre está faltando algo en esta ciudad, y es la arquitectura a la que le está faltando ese pensar que estaba construyendo en una gran ciudad. Esta pieza, por ejemplo, me parece muy bonita. Fijaros, ahí da la impresión que tiene unos dúplex. A veces es la arquitectura la que logra que esta ciudad sea una ciudad muy rica. Seguimos y llegamos a este bulevar en diagonal, el que marca el giro del barrio. Son fantásticos. ¿Recordáis que acababa en una rotonda allí? Como veis, es un barrio espléndido. Solo es la arquitectura la que a veces no ha estado a la altura, por así decir, del urbanismo. Aquí sigue la avenida de Suecia, y aquí vemos siempre ese juego de dos escalas hacia las manzanas, son más bajitas y son más altas hacia la avenida. Aquí tengo un tema de la rotonda, la esquina en rotonda, que a veces es muy, muy acogedora. ¿Veis? Salva mucho la esquina. Esta casa es también interesante, ¿veis? Ahí por lo menos tiene como un ático, tiene la ventana larga, eso es lo que yo valoro en una casa. Quizás está fallando siempre este enlace con el porche. Estaría faltando como haber hecho un gesto que insinuase que la baja y el entrepiso primero hablan de una escala de gran avenida. Está faltando eso quizá.
Llegamos a otro espacio. También el arquitecto aquí ha tratado también de crear un juego de... Y aquí vemos ese juego de alturas, que bueno, es interesante, es el hecho de marcar la avenida con más altura. ¿Veis? Ahí, por ejemplo, se resuelve muy bonito, con un escalonamiento de la pieza. Es un barrio de un enorme futuro. Poco a poco, cuando ya esté más lleno de comercio, más... Quizá también el arbolado, habría quizá haber apostado por un arbolado de más entidad. Y aquí lleguemos a el último bulevar, donde ya sigue el barrio, como veis, es un barrio amplísimo que sigue ya hacia el barrio de San Blas. Este es el gran bulevar final, que hemos llegado ya ante él. ¿Veis? Este es el momento, lo que hemos recorrido, y ahora simplemente vamos a recorrer este otro borde. ¿Veis? Aquí teníamos este punto clave, mágico, la parada de metro. Ahí vemos todo el barrio de Canillejas, Conde de Orgaz, bueno, Hortaleza, las torres de Real Madrid y la Sierra. ¿Veis? Esto es un punto que está aún sin diseñar, pero que es un lugar valiosísimo para todo este barrio. ¿Veis? Está aún sin consolidar. Y aquí tenemos curiosamente el esquema en este barrio en que aparece la aparición de viviendas adosadas en la frontera entre las manzanas y el paisaje, con un parque que va hacia allí. Esto es una cosa extraña. A mí siempre yo pensé que estas manzanas, su punto más valioso era ya cuando daban a un gran parque al paisaje, ante las vistas al paisaje. Pero no, aquí se ha decidido colocar unas adosadas en esa frontera entre las manzanas, con lo cual el barrio ya no mira, por así decir, hacia el paisaje, hace que esta calle se muera un poco y se lleve la vida más al interior. No sé si es acertado o no. Me extraña mucho no haber sabido aprovechar este gran bulevar del paisaje que había aquí y haber colocado las adosadas en otro punto. Otros pueden decir, no, es un adaptar poco a poco la escala hacia allá el campo. Pero como veis, al final de esta calle, pues no saben las manzanas cómo reaccionar, porque claro, aparecen unas adosadas frente a un tipo de ciudad mucho más densa. Entonces, esto es una pequeña contradicción. Aquí llegamos en ese final, bueno, ahí vemos las grandes manzanas, pienso yo, todas esas grandes manzanas dando a un gran bulevar al paisaje, ha quedado truncado por las adosadas. Aquí aparece una pequeña zona religiosa, dotacional, que es algo que también se echa en falta en este barrio, la presencia de dotaciones religiosas más poderosas. Parece que están ausentes. Fijaros que es una arquitectura muy, muy bonita. Alguien dice, claro, frente al paisaje, en vez de unas grandes manzanas, tenemos adosadas, que es como una escala más apropiada. Pero es que es tan bonito el horizonte que allí se ve, que habría producido una fantástica avenida de borde. ¿Veis? Y aquí se ha colocado la Volkswagen y una zona un poco de servicios, que es lo que se echa en falta en este barrio de Rosas. Fijaros que están faltando edificios de oficinas, está faltando empleo, está faltando empresas, están faltando bloques de oficinas, de empresas, está faltando una gran dotación, está faltando un gran Corte Inglés. Eso es lo que está faltando en este barrio. Esperemos que con el tiempo todo ello pueda ir enriqueciéndose. Fijaros, este es casi el único taller que hay o el único elemento de empleo. Y aquí ya la gira. Y aquí sí que cambia aquí digamos el gran bulevar que sí que se abre al paisaje. Parece un bulevar maravilloso. Un parque abierto al paisaje y fijaros, me parece un barrio muy... Si las viviendas fueran un poquito más amplias, es un barrio fantástico. Aquí tenemos una arquitectura que ha hecho un gran esfuerzo por valorar el paisaje. Se ha escalonado, parece una pieza muy, muy bonita. ¿Veis? Y aquí sí que ya tenemos, en vez de delante de las adosadas un parque, tenemos una gran avenida. Cosa extraña, porque alguien dice, bueno, ¿hace falta esta gran avenida aquí, con esta pequeña escala de construcciones? ¿O esto podría haber sido ya un gran parque con un vial casi peatonal de acceso a las adosadas? Es verdad que el barrio le está faltando un gran parque de borde. Alguien puede decir, bueno, tiene esos parques centrales que son impresionantes, y es verdad, pero nos parece tan bonita esta cornisa
Y nos da pena que no se le haya sacado partido. Y ahora, claro, con el corte que está haciendo la ampliación del M40, pues se va a reducir muchísimo las posibilidades que teníamos aquí. Pero bueno, esto siempre podrá transformarse. Podremos quitar carriles, ampliar el parque, siempre se podrá. Aquí es lo que justifica lo que alguien dice. Bueno, es más lógico hacia este parque que haya adosadas que no manzanas, ¿no? Puede que tengan razón. Y como veis, vamos llegando ya al último parque donde aparece esta gran avenida donde habíamos acabado la charla. Fijaros qué fantástico barrio. Es un barrio que va a acabar siendo uno de los grandes barrios de Madrid. Solo le falta una gran dotación comercial, un gran Corte Inglés, y inmediatamente este barrio pasaría a ser uno de los grandes barrios. Fijaros que es demasiado residencial. Es un barrio dormitorio. ¿Qué está faltando? Está faltando lo que vimos que pasaba en Hortaleza, lo que vimos que estaba pasando en Canillas, que es que al otro lado de la M40 se habían instalado edificios de oficinas. Aquí nos está faltando un parque empresarial en este borde o en este borde, este parque forestal, transformarlo en un parque empresarial. Es decir, está faltando empleo, está faltando otro tipo de actividad, o está faltando, por supuesto, por ejemplo, un gran Corte Inglés aquí. Sí, lo digo con sus nombres y apellidos. El Corte Inglés, fijaros, el Corte Inglés de Avenida Las Américas, perdón, de Campo de las Naciones, pues ha transformado un barrio en un barrio de categoría, o el VIPS. Hay instalaciones que ennoblecen un barrio. Antiguamente podía haber sido una catedral, ahora es el Corte Inglés. Entonces, nos está faltando, creemos que es una zona muy amplia que necesita una gran, no solo dotaciones de empresas, de empleo, y tenemos todo este espacio. No nos dé pena ocupar a veces parques llamados forestales. Tenemos mucho sitio aquí para dar vida a este barrio. Fijaros que aquí tenemos ya una gran zona de empresas que se está transformando poco a poco. Tenemos la zona de empresas de la A2. Creo que esa idea que siempre dimos de un cinturón verde y un cinturón empresarial de oficinas en torno a los barrios de Madrid haría que no fueran barrios dormitorios, sino que fueran barrios con empleo, ¿no? Bien, y ahora vamos a centrarnos en esta maravilla, en este gran monumento que bordea Madrid. Fijaros que lo hemos dicho siempre que una de las maravillas de Madrid es que está bordeándose, fijaros, por grandes monumentos. Vimos Telefónica, vimos el Corte Inglés de San Chinarro, las áreas empresariales de la M40, y vimos la gran feria, el Corte Inglés del Campo de las Naciones, la gran feria de muestras, que es uno de los grandes monumentos de Madrid. Y ahora hemos encontrado esta maravilla, un gran estadio fantástico que va a atraer mucho público, mucha población, y que le está faltando, como digo, pues un área comercial, un área de servicios que se cree, fomente este gran corazón de la ciudad. Y fíjate que está planteado igual que se planteó la Telefónica. Eso plantean muchas veces los arquitectos españoles. Telefónica está planteada como una fortaleza que defiende Madrid. Este también nace como una fortaleza, palabras de los arquitectos, una fortaleza que está también defendiendo Madrid, si os fijáis, desde el este. Telefónica lo defendía desde el norte, la feria podríamos decir que defiende Madrid desde el noreste, este ya es desde el este. Y es una pieza fantástica. Primero su tamaño, lo bien situada que está, tomando este eje en diálogo con los dos barrios, casi en el punto más alto, dominando la cornisa de Madrid. Y fijaros cómo fue. Nació como una, le llamaba la Peineta, en un estadio de atletismo. Poco a poco, bueno, aquí apareció esta área deportiva. Aquí tenemos que está construyéndose la línea 7 de metro, que está pasando por aquí. Y va evolucionando poco a poco, se ha tapado el metro, y aquí ya se está construyendo el nuevo estadio. ¿Veis? Ya se va completando y se va cubriendo más o menos hasta llegar a lo que hoy tenemos. Es la idea, el nacimiento, es como el Coliseo en la vieja Roma. Es uno de los grandes focos de la ciudad. Y bueno, y fijaros que es un edificio interesantísimo. Por un lado tenemos los restos de la vieja Peineta con sus grandes muros, y luego vemos, no sé, en muchas cosas creemos que ha perdido fuerza en estos elementos de zócalo, que podían haber tenido mucha más fuerza. Y luego tiene la gran cubierta. Aquí vemos, vamos a recorrerlo
rodeando. Aquí tenemos un espacio de gran futuro. Bueno, aquí vemos cómo esto es un poco extraño, la cubrición. Fijaros, parece como si se hubiera abollado. Creo que no han resuelto bien este borde de la caída. Se ve, creo que tenía mucha más poesía la vieja peineta, o incluso la idea de esta gran fortaleza circular, pero creo que esto no ha acabado de estar bien. ¿Veis? Es muy bonita la idea de los muros que van rodeando, con lo cual se completó el estadio, pero la cubrición yo creo que no ha sido del todo acertada. Fijaros qué sitio tan fantástico para crear una gran explanada ante ese gran monumento. Aquí lo vemos. Fijaros que este es uno de los ejes y se abre hacia los dos lados. Luego veremos qué problemas tuvo para cubrirse. Se abre. Está intentando, claro, él tuvo que cubrir la peineta, lo vamos a ver ahora. ¿Ves? Entonces la forma, bueno, ya se ve muy bien, este gran óvalo donde hay puntos más altos, que era donde estaba la peineta, que en parte lo ha hecho con una cierta simetría, pero bueno, vamos a verlo. Ya veis que sin duda es un edificio, es muy acogedor, es muy horizontal, eso es muy bueno. Ahí se ve el interior, es decir, ya veremos cómo nos sorprende luego el interior. Y aquí tenemos ese contraste entre las líneas paralelas de la primitiva peineta y las líneas curvas que han formado el nuevo estadio. Y los galletos han tenido que adaptarse, son Cruz de Ortiz. Aquí tenemos el espacio tan importantísimo que tiene delante. Y fijaros, bueno, aquí hay un error con esta plantación de estos chopos o estos que están impidiendo ver la silueta tan bonita del estadio. Bueno, aquí lo vemos muy bien, ahí vemos ese problema que había en cómo cubrir un espacio nacido para estar al aire libre. Y vamos a ver, fijaros, es extraño estos quiebros que hace la caída de la cubrición, que realmente cuando lo vemos por dentro nos parece una maravilla. Fijaros qué bonito es por dentro. Como ya sabéis, es como un anillo que cuelga, es como un toldo realmente que cuelga de una gran viga que está apoyada en los graderíos. Esa gran viga va haciendo este dibujo porque se adapta en cierta manera a la vieja peineta y al diálogo con la nueva peineta, ¿no? Es decir, se ha buscado una cierta simetría. Pero el espacio al final, fijaros, es muy, muy acogedor y eso es muy bonito en un estadio. Es muy horizontal. Sí, el resultado es muy bonito. Ya lo veis. Y es porque ha sido, creo que era algo que querían los arquitectos, que fuese muy suave, ¿no? No es nada pretencioso, es como una vela que cubre un espacio que es muy horizontal. Era una fortaleza muy horizontal y eso es muy bonito. Fijaros, aquí esta era la primitiva peineta, que era una verdadera maravilla, era emocionante, era una pieza que se veía en la silueta de Madrid, fantástica, creo que fue de las piezas más bonitas de los estadios europeos. Pero claro, había que transformarla. Bueno, fijaros qué pieza tan bonita. Era emocionante. Claro, esto no servía para estadio. Entonces, claro, bueno, fijaros qué fantástico, es impresionante. No ha habido un espacio tan emocionante en la arquitectura deportiva europea. Pero claro, esto no servía para un gran... Entonces había que realmente transformarlo en un estadio. Y estas son las primeras maquetas que yo creo que hacen los arquitectos, que a mí me gustan mucho. Fijaros que en estas primeras maquetas se diferencia lo que era la peineta con una cubrición propia, ya veis, diferente a la cubrición del resto del espacio, que era una cubrición de manera horizontal. A mí este proyecto me gusta mucho. Me gusta más que el que se ha hecho, porque en cierta manera mantenía la idea de la peineta y mantenía esta idea del gran círculo. Parece muy, muy, muy bonito. Fijaros que siempre, como está soterrado un poco la pista, eso es lo bueno que hace un estadio tan horizontal, tan acogedor. Aquí se ve, veis cómo ese elemento de cubrición horizontal se eleva para cubrir la peineta. Es verdad que esto es como un querer y no poder. Y entiendo que los arquitectos al final hayan optado por hacer un esquema más unitario. Pero era muy bonito, ya veis que era muy bonito.
Yo lo veo incluso más sincero que el actual. Bueno, aquí estamos con las pruebas de los arquitectos y de su estudio. Fijaros que es muy bonito, ¿no? Y esta es una vista de cómo hubiese quedado con ese elemento. Luego, ¿qué pasó? Bueno, pues pasó que se quiso buscar la unidad. Es decir, que se elevó otra pequeña peineta en el otro lado de enfrente y se mantuvo más bajo en estos puntos laterales. Y se trató de cubrir, y veis que es bonito, o sea, es muy interesante, pero no sé, no sé. Aquí ya empezamos a construir, con lo cual la peineta claramente va, esta pieza ya está compitiendo con la peineta. ¿Veis cómo aquí está elevándose? Y es muy bonito, es lo que dicen los arquitectos, como una gran fortaleza de Madrid, un coliseo. Parece fantástico. La pena es que toda esta arquitectura en parte la ha ocultado la cubrición. Aquí tenemos la gran viga de la cual va a colgar toda la cubrición, que a mí me parece un poco exagerada, la verdad. Pienso que a esta arquitectura le iba quizá más una viga de almayena, una viga... es una viga excesiva. Me parece excesiva. Y luego ya veis que su adaptación a la curvatura de las distintas peinetas que van subiendo, escalonándose, pues no sé si es más apropiado para una viga de almayena, algo más mediterráneo. Aquí ya se ve que empieza a haber un problema de competencia entre la fuerza que tiene esta gran viga y los muros de hormigón. Pienso que a este mundo de muros de hormigón, de gradas, le hubiese ido mejor una viga de almayena, una viga más austera. Entonces, pero bueno, es fácil criticar, ¿verdad? Al final el resultado es fantástico, hay que decirlo. Pero, ¿verdad que aquí hay algo extraño? Bueno, y aquí tenemos la solución tan bonita de con dos tensores ir sujetando todo el corazón central. Así se cubría el Coliseo de Roma. El Coliseo de Roma también tenía unos grandes toldos que colgaban de un anillo interior, todo trabajando a tracción, y que colgaban de los grandes mástiles que se sujetaban en las paredes del Coliseo. Aquí, en vez de sujetar los grandes mástiles, se sujeta en esta enorme viga. Pero lo que quizá no se resolvió tan bonito fue esta caída, este contrapeso, esta caída hacia aquí, que como veis es un poco compleja y da la sensación de abolladura. ¿Veis? Aquí se está cubriendo el final de la peineta y aquí esta sensación que da, bueno, nunca todo es perfecto, ¿veis? Pero fijaros, es emocionante como elemento estructural. Ya veis que los proyectos han querido que pese. Alguien diría, está pesando demasiado. Sí, quizá estructuralmente está pesando demasiado. Porque de cierta manera quita fuerza a los grandes muros que hubiesen imaginado probablemente una gran lona, algo más ligero quizás, aunque se hubiera sujetado con tensores, algo más ligero que hubiera dejado ver los grandes muros, como pasaba en el Coliseo. El Coliseo de Roma tenía unos mástiles gigantes, aún se nota dónde iban, y de ellos, con cables, se colgaba la gran lona, que era el mismo concepto estructural que este. Pero bueno, mirar qué bonita, esta inmensa. Es bonito también cuando uno ve los esfuerzos que han hecho los arquitectos por lograr que en cierta manera esto cubra y que sea muy horizontal. Eso es de agradecer. Que no sea como tantos estadios que son excesivamente hinchados, este se aplasta mucho sobre las gradas. ¿Veis? Aquí vemos los problemas que tuvieron para cubrir la peineta, cubrir la segunda peineta y descender hacia las gradas más bajas laterales, que juegan con este levantamiento aquí, la caída aquí y el levantamiento ahí. Bueno, fijaros qué bonito es estos estadios antes de que se empeñen en colocar los asientos con el color del equipo. Me parece una pena cuando estos estadios con los asientos blancos son una verdadera preciosidad. Fijaros qué espacio tan bonito. Me parece de los estadios más bonitos, yo diría, del mundo, de verdad. Ahí vemos la vieja peineta, ha pasado muy rozando la cubierta sobre ella, la nueva peineta más baja y los puntos bajos y el encuentro entre los dos. Pero
parece preciosa la manera en que se ha cubierto esta lona, fantástica. Puede estar el Atlético de Madrid contento del resultado. Bueno, y aquí vemos este juego que, como decimos, pues bueno, tiene estos problemas de estas sensación de abolladuras que no sé por qué se empeñaron en cubrir, quizá venía bien este contrapeso, pero la verdad es que se come demasiado a los muros curvos de esta impresionante fortaleza. Bueno, aquí os vuelvo a mostrar. Es una maravilla, realmente es un estadio precioso, un gran monumento para Madrid. Hay que agradecer a los arquitectos y al ingeniero alemán que lo hizo, cómo lo llegaron a resolver. Fantástico, 70.000 espectadores. Fijaros aquí como lo que pega son árboles bajos para poder ver este gigante en la silueta de Madrid. Muchas gracias.